Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Macro Podcast. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto nuevamente estar acá. Igualmente, un gusto volver a conversar contigo y esta vez vamos a conversar acerca de el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, sobre todo en un momento donde se está esperando que el 7 de noviembre se vuelva a reunir la Reserva Federal. El mercado está esperando que baje nuevamente la tasa, pero el gran desafío hoy es que al parecer los datos están mejor a lo que se esperaba y eso está generando que las tasas comiencen a subir, básicamente por un tema de expectativas de inflación y crecimiento constante o quizás mejor de lo esperado. De hecho, hoy día salió la cifra de gasto del consumidor, me parece que ligeramente por encima de lo esperado. Pero entrando a esto, Juanca, ¿cuál es el estado actual de la economía de los Estados Unidos? A ver, y justo ha salido recientemente también el dato de crecimiento del tercer trimestre, ¿no? Y la economía de Estados Unidos había estado creciendo en el primer semestre a una tasa saltó, ¿no? Del primer al segundo trimestre a un ritmo de 3%. Y en este dato del tercer trimestre el crecimiento ha sido solo 2,8, ¿no? En comparación con el segundo trimestre ha sido una caída, pero si pensamos en comparación contra el año pasado, esa dinámica de crecimiento de Estados Unidos está alrededor del 3%, ¿no? Entonces, ha sido un buen dato, está mostrando una expansión continua de la economía estadounidense y lo que estaríamos viendo es que, por ejemplo, ¿no? Si incluso se mantuviera estancada la economía en el último trimestre respecto al tercero, estaríamos hablando que la economía de Estados Unidos cierre con una expansión superior al 2,5%, ¿no? Incluso si es que no se mueve el cuarto trimestre. Entonces, eso nos dice que está entrando con buena velocidad al próximo año. Y ahí la perspectiva va a depender de quién es el que gane las elecciones. Ahora, el empleo sigue hacia el alza, ¿no? Más allá de ciertos altibajos, ¿no? Va habiendo cierta volatilidad en la tasa de desempleo, pero el empleo sigue hacia el alza y la inflación probablemente tarda en ceder y, y eso puede estar vinculado a cierto dinamismo de la demanda interna y eso no necesariamente en sí es algo nocivo o negativo para la economía, pero sí es algo que podría estar influyendo más adelante en que las tasas de interés no bajen tan rápido como se estaba previendo. Ahora, hemos visto que la inflación ha bajado, pero ha llegado y está haciendo una meseta, ¿no? Está haciendo bien lateral el movimiento. Y a esto voy con la siguiente pregunta. ¿Qué impacto crees que están teniendo las decisiones de la Reserva Federal en la inflación y el crecimiento de los Estados Unidos actualmente? Ok, lo que hay que considerar es que las decisiones de recorte de tasa no tienen un efecto inmediato, ¿no? Entonces pueden demorar de 2 a 3 trimestres en que se note su impacto sobre el PBI y sobre la inflación. Entonces, como el recorte ha empezado recientemente, no estamos hablando de que esto ha sido desde septiembre, el impacto sobre la economía va a ser mucho más notorio en el próximo año. Dicho eso, sí es interesante pensar que la Reserva Federal haya cortado la tasa en septiembre en 50 puntos básicos, en vez de haberlo hecho solo en 25, o si iba a haber un recorte tan fuerte ahora, no en septiembre, ¿por qué no empezó gradualmente desde antes, ¿no? Entonces, eso es algo que resulta llamativo. Y lo otro es cuál va a ser la decisión que tome, considerando que el recorte va a ser, o la decisión que se tome va a ser justo inmediatamente después de las elecciones, ¿no? Entonces, probablemente ya tenga algún indicio de quién sea el ganador y de repente eso también puede influir en la decisión, ¿no? Pero vamos a ver finalmente qué ocurre. Sí, eso es cierto, ya ahorita, el 5 de noviembre, ¿no? El martes, son Martes. las elecciones en los Estados Unidos y está súper reñido y apretado entre Kamala Harris y Donald Trump.
Pero aquí eh, quiero hacerte una pregunta en relación a los consumidores, y es, ¿qué riesgos se enfrentan los consumidores y las empresas hoy ante una posible recesión o recuperación rápida de la economía? O sea, antes, o sea, creo que a inicios de año el mercado hablaba más de recesión y hard landing, soft landing, es decir, una recesión más suave o más fuerte. Hoy ya no se habla posiblemente de recesión. ¿O crees que todavía la gente está esperando eso? A ver, creo que es poco probable que Estados Unidos tenga un aterrizaje forzoso, ¿no? Que entre a un escenario de recesión, dada la dinámica reciente que está mostrando en general la actividad económica, ¿no? Entonces, pareciera que por ahí no va el riesgo, sino que el riesgo va más bien por lo contrario, ¿no? Que es que la inflación tarde en ceder como consecuencia de una dinámica de la economía mayor a la que se estaba esperando, y por lo tanto eso puede condicionar una lentitud en la bajada de tasa de interés y afectar más adelante el crecimiento, ¿no? Entonces probablemente yo diría, dada la velocidad con la que se estaría entrando al 2025, esa primera mitad del año va a estar todavía bastante dinámica, probablemente condicionada por el resultado electoral, pero si acaso hubiera algún riesgo para la economía estadounidense, pareciera que es mayor hacia el 2026 que hacia el 2025. Claro, porque lo que estamos asumiendo, lo que estarías asumiendo es que las políticas o del nuevo presidente o de la nueva presidente serían pro economía. A ver, depende, una cosa es lo que tú tienes como intención y otra cosa es lo que consigues, ¿no? Entonces, en política económica no basta con la intención, sino que la evaluación se hace sobre los resultados. Entonces, por ejemplo, si tú quieres tener una política proteccionista, tienes que evaluar si es que el resultado va a ser finalmente un mayor dinamismo de tu economía frente a la situación de mercado abierto, o si es que de repente ese cierre que puedas poner mediante subida de aranceles implique respuesta de tu socio comercial y por lo tanto algún efecto nocivo no esperado inicialmente. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Entonces, si por el otro lado es que hay una línea más de control de precios, de avisos de que por ahí va a haber algún tipo de restricción, digamos, en términos de fijación de precios, también puede haber una señal negativa para la inversión. Entonces, yo diría que sea cual sea el escenario, va a haber un efecto por lo menos marginal, a un deterioro de las condiciones de mercado, ¿no? No va a ser dramático probablemente, pero sí se va a notar algún alejamiento gradual, ¿no? Esperemos que transitorio, de una economía de libre mercado, de una economía sin mayor intervención del sector público, ¿no? Pero ese, digamos, es un escenario que casi independientemente de quién gane, vamos a tener que ir viendo. Sí, o sea, las políticas que se van a implementar por cada uno de los candidatos hoy y el presidente el próximo año creo que es importante. Y en relación a esto, ¿cuáles son o crees que son los sectores con mejores perspectivas a futuro, tomando en consideración estos cambios globales que ya estamos viendo, ¿no? ¿Y qué sectores serían menos favorecidos o incluso perjudicados? No sé cómo estás viendo aquí. A ver, yo diría que depende de quién gane ahí sí, ¿no? Porque si vamos por el lado de que Trump gane, es posible que haya algún tipo de nuevos episodios de guerra comercial y eso puede generar, ¿no? Un impacto sobre los bienes que compiten con productos chinos, ¿no? Y en ese sentido es importante el tema tecnológico. Entonces, sí podría haber alguna volatilidad fuerte, ¿no?
en las acciones del sector tecnológico, pero sobre todo, digamos, ¿no? En las que también tienen presencia china, ¿no? Por ejemplo, eh, telecomunicaciones, ¿no? Servicios de telecomunicación o eh, más que eso, digamos, la telefonía, los aparatos celulares, ¿no? Eso sí, podría tener alguna volatilidad importante, ¿no? Y ahora, ¿quién se podría haber favorecido, ¿no? También, digamos, ahí seamos un poco, no sé si cínica es la palabra, pero en todo caso, pensar de que la industria bélica podría tener ahí una oportunidad pensando en si es que se busca cerrar rápido el conflicto, o los conflictos que se han venido dando, ¿no? En- Primero el tema de Israel, ¿no? Que para Estados Unidos es un socio estratégico, ¿no? Ver si tiene una presencia activa en el conflicto en Ucrania y también lo que está pasando en el otro lado de Asia, ¿no? La parte de Norcorea con Corea del Sur y más los conflictos estos entre China y Taiwán que parecen estar también escalando. Entonces, todo eso podría darle una oportunidad, digamos, al sector militar, ¿no? Dependiendo, como digo, de quién gane y cuál sea su estrategia en los siguientes meses. Sí, definitivamente. Y yo creo que esto es importante, sobre todo para aquellos inversionistas que hoy están muy comprometidos y que les ha ido muy bien, la verdad, de las cosas en lo que va del año, ¿no? Tenemos un S&P que ha subido más del 20% y un Nasdaq que ha ido por el mismo camino, ¿no? Eh, Pensando en ellos, ¿qué debería observar el inversionista promedio para tomar decisiones en este entorno económico? Es un entorno de incertidumbre, es un entorno de cambios de políticas comerciales, em, cambios, no sé si el cambio de reglas de juego, y ahí quisiera tu opinión, pero es como que los gobiernos estuviesen un poco más cautos en sus relaciones, ¿no? Y esto básicamente por los objetivos geopolíticos, económicos, que puedan tener o avisorar a futuro, ¿no? Entonces, ¿qué debería observar el inversionista en este entorno? Sí, bueno, en general, ¿no? Ya pensando en genérico, ¿no? El inversionista tiene que estar siempre atento a los cambios en el entorno y en la medida de lo posible tratar de anticipar. No, no es fácil, pero eso implica estar permanentemente viendo cambios en las condiciones, ¿no? Ahora, y es posible, ¿no? Que el dólar se debilite en la medida que las tasas de interés van a ir bajando, pero ese debilitamiento no sea tan marcado como podría haberse esperado hace algunas semanas, ¿no? Y por otro lado, también es posible que el dólar enfrente cierta mayor percepción de riesgo, ¿no? Asociado no solamente a Estados Unidos en sí mismo, sino también al escenario global, ¿no? Y eso más bien, curiosamente, termina apoyando al sector exportador de Estados Unidos, ¿no? La depreciación de la moneda es favorable para los exportadores, ¿no? Entonces, si bien es posible que todo ello genere una mayor volatilidad en los tipos de cambio para la moneda de países emergentes, ¿no? Y eso presionara a la inflación local, ¿no? Lo que podríamos estar viendo es de que en el caso extremo se abran los diferenciales, ¿no? Entre moneda nacional, entre tasas en moneda nacional y tasas en dólares que ahorita son bastante bajos, ¿no? Entonces, lo que podría llevar esa mayor depreciación de nuestras monedas es a que los bancos centrales sean más cautos, no bajen tan rápidamente la tasa de interés y por ejemplo, en el caso de soles, ¿no? Que la tasa de soles se ha pegado con la de Estados Unidos, con la de dólares, empiece nuevamente a bajar la de Estados Unidos y la de soles demore en bajar, ¿no? Y entonces eso puede abrir diferenciales y generar de repente alguna expectativa de retorno más alto para nosotros, ¿no? Y atenuar después la subida de tipo de cambio mediante una mayor entrada de dólares.
Yo creo que los inversionistas tenemos que estar súper atentos a las expectativas de inflación primero, que para mí las tasas de interés son el ADN del sistema financiero, la verdad, y es como la bola mágica que te predice el futuro. Definitivamente las tasas de interés es un indicador súper poderoso para ver expectativas, ¿no? Y hoy lo que nos está diciendo es que las expectativas de una tendencia a la baja en la inflación se han debilitado. Llámese, sea ya por expectativas o mayor confianza del consumidor, que han salido buenas las cifras de confianza del consumidor, si no me equivoco, la semana pasada. Llámese por un mayor gasto fiscal, llámese por nuevas políticas presidenciales o el nuevo mandatario de los Estados Unidos. Pero lo que creo que lo que creo que el mercado todavía no ha priceado bien y no ha interiorizado, o de repente podría ser una gran sorpresa, es lo que va a hacer la Reserva Federal este 7 de noviembre. Casi el 95-99% de probabilidades de que recorte tasa de interés de 25 puntos. Pero yo hago una pregunta, ¿qué pasa si no? ¿Cómo va a reaccionar el mercado? ¿Ya lo tiene interiorizado? No lo tiene interiorizado. ¿Hasta dónde? ¿No? Creo que hoy las variables a analizar, sí, siguen siendo la parte geopolítica, los países y los conflictos que has mencionado. Las elecciones el martes, de 5 de noviembre, como tú también mencionaste, y creo que la expectativa de inflación es básica porque eh, el mundo de mercados emergentes, y no sé si ahí me podrías complementar en relación a algo de data, los países emergentes han estado bajando la tasa de interés, ¿no? Nosotros hemos vivido muy de cerca la política monetaria en el Banco Central de Perú, que ha pasado de una tasa de 7,75 a 5,75, y Estados Unidos recién Pues comienza a bajar, sí, y cuando empieza a bajar, la inflación cede, o sea, se estanca, ¿no? sí, sí, sí. Mira, ahí yo te diría dos cosas. Primero, el ciclo a la baja de tasas de interés no es necesariamente América Latina, o mejor dicho, mercados emergentes en total, sino América Latina en particular, ¿no? Entonces, Bien. no solo Perú, sino también Brasil, Colombia, Chile, México, ¿no? Entonces, todos hemos estado bajando la tasa, pero es como que estamos en otra dinámica frente a lo que está pasando en países asiáticos, por ejemplo, o de Europa del Este, ¿no? Es otra línea, ¿no? Nosotros hemos sido más rápidos en la bajada de tasa, ¿no? Ahora, con lo que mencionaste, ¿no? ¿Qué implica eso para, en general, la perspectiva de inflación en Estados Unidos, ¿no? O dada la expectativa de inflación en Estados Unidos? Uno de los factores que probablemente esté influyendo, ¿no?, en la tasa de inflación es la forma en que se construye el indicador, ¿no? Está muy vinculada a las tasas debido a que hay un componente que representa más de la quinta parte del total que es imputado, ¿no? Es la renta de los propietarios. Entonces, esa se mantiene alta en la medida que la tasa no baje, ¿no? Entonces, cuando ha empezado a bajar la tasa, se ha visto esa trayectoria de moderación de la inflación, pero ahora también pareciera que en general ya no es solamente la presión al alza por solamente este factor de renta de propietarios, que era lo que hizo que la inflación no bajara de 5 o 6%, sino que ahora que ha bajado, ya se tiene que hay una presión inflacionaria un poco más generalizada, un poco más difundida, ¿no?, que está alrededor del 2,5, cerca del 3%, y esa ya es, digamos, la que dificulta bajadas adicionales, ¿no? Entonces, probablemente le cueste a la Reserva Federal, ¿no?, hasta algún horizonte mayor donde las variaciones de precios no sean tan rápidas, ¿no? Entonces, es posible, sí, que este año ya no haya nuevas reducciones significativas en la tasa de inflación. Es decir, para el cierre de año estarías más cerca de 3% que de 2%, ¿no? Ya estamos, bueno, ya hoy día acaba octubre y quedarían básicamente 2 meses por delante, ¿no? Entonces,
parece muy complicado que Estados Unidos cierre con una inflación pegada al 2%, ¿no? Más Correcto. factible parece que se mantenga todavía cerca del 3%, ¿no? Lo cual seguramente la Reserva Federal lo va a tener en cuenta para su decisión de la próxima semana. Ya para ir cerrando este capítulo, Juanca, en relación a cómo está impactando todo lo que está pasando en los Estados Unidos. De hecho, hemos visto flujo hacia los Estados Unidos, pero también hemos visto una desaceleración en China y Europa y algunos cambios, ¿no? En las políticas de China y Europa. ¿Cómo está impactando esto al crecimiento de los Estados Unidos? ¿Cómo está impactando esto a la población de los Estados Unidos? ¿Cómo está impactando esto a la estrategia de crecimiento que tiene hoy Estados Unidos en relación a los próximos 20 años? O 10 años, quizás, no sé. Wow, a ver, y probablemente tengamos que enmarcar esto en ese objetivo de largo plazo que tiene China de ir desplazando a Estados Unidos como potencia comercial, ¿no? Entonces, Estados Unidos básicamente ha logrado que el dólar sea moneda de comercio, ¿no? Y China lo que quiere es posicionar al yuan, ¿no? Entonces, ese camino probablemente sea largo, pero es lo que está buscando China, ¿no? Entonces, probablemente tengamos que fijarnos en lo que venga, digamos, con el nuevo presidente, va a ser en Estados Unidos la, las acciones que tenga en política comercial y ver si es que eventualmente hay algún tipo de, nuevamente, guerra comercial o algún tipo de enfrentamiento, por, ¿no? algún mercado, tratar de tener hegemonía, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos típicamente tenía como área de influencia a América Latina, ¿no? Entonces, nosotros éramos muy vinculados a la política comercial de Estados Unidos, dependíamos mucho de ellos, ¿no? Y ahora la presencia china está poniendo un reto importante, ¿no? a la economía estadounidense. Entonces, yo creo que eso amerita conversarlo mucho más en un próximo capítulo, Pedrito. Eso es lo que te iba a decir. Hay un montón de cosas por conversar porque vi también que habían planteado estos cambios, lo que tú dices, en línea a lo que tú dices, ¿no? Del sistema financiero global. Incluso hay un término que es bien interesante que es así como BRICS Pay, ¿no? BRICS Pay. Eh, es un sistema de pagos, me imagino que quieren implementar próximamente y seguro que va a ser liderado por China. Bueno, Juanca, nos queda clarísimo y creo que nos vamos con la idea de que por lo menos en el corto plazo Estados Unidos va a seguir creciendo, ¿no? Va a haber volatilidad, la inflación ha dejado de caer a una velocidad importante. Esto pone en en un momento difícil o de mucho desafío a la Reserva Federal en relación a cuánto más puede o cuánto espacio más tiene para recortar su tasa de interés. Y lo que vamos a entrar seguro en los siguientes capítulos es qué va a pasar con BRICS, porque ahora se están uniendo mucho más y más que un bloque económico, están comenzando a discutir ya temas más políticos y geopolíticos. Así que nada, Juanca, un gustazo nuevamente conversar contigo. La verdad que hacer este macro podcast nos ayuda a poder entender un poquito más cómo se está moviendo el mundo, cómo están las políticas y cuáles podrían ser los impactos en las siguientes semanas, meses. Ok, Pedrito, como siempre, mucho gusto y siempre dispuesto a conversar de estos temas. Dale, Juanca, te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana. Gracias, Ivonne. Saludos a todos. Hasta luego.